Hola amigos, soy RG1. Anímense a hacerme. Soy muy fácil de hacer. Poco materiales. Material reciclado. Bueno, ya lo escucharon. ¡Vamos! Hola, bienvenido al espacio, Juan Enrique. Para esta manualidad precisaremos 6 tapitas más 2 blister vacíos. También estos cuellos de las mismas botellitas. La mini, botella mini. Y las 3 tapas estas son de bidones de 6 litros de agua. También precisaremos tanza o hilo, una tapa de desodorante y una aguja grande. Vamos con una tijera a recortar la botella. Lo hacemos por aquí. Y así nos tiene que quedar. Los cuellos los recortaremos con un cuchillo, con mucho cuidado. Como ven, ya tengo los 4 que preciso, y esta pieza no la vamos a tirar porque la precisamos para hacer las manos. Pegaremos 2 de los cuellos con una pistola de silicona. Así, de esta manera tendría que ir. Y una vez seco, así nos tiene que quedar. A esta tapa la pegaremos por acá. Antes le hacemos un orificio para no hacer fuerza después con el pegamento. Esto es opcional, la pintaré con pintura acrílica de color azul. Lo dejaré un rato al sol. Con un destornillador vamos a agujerear de esta manera. Esto que hago en este momento son para adorno. Y estos son para pasar el hilo. Bueno, pasaremos el hilo de esta manera. Haremos la primera pierna. Primero la tapa grande. Segundo el cuello. Y tercero la tapa amarilla. Pasaremos todo por el hueco que hicimos anteriormente.
Repetimos el mismo paso. Juntamos todos los hilos arriba, hacemos un tope. Como ven, ya le hice el tope por aquí. Perforamos de esta manera lo que va a ser la cabeza. Y acá tenemos la piecita que es el tope. Pasaremos el hilo de esta manera, primero por la amarilla, después por el azul de esta manera, por la cabeza, por la azul, por las dos amarillas, y por último por el otro tope. Y por acá ataremos enhebraremos el hilo y lo pasaremos hacia arriba. Y por acá le haremos el tope que nos servirá de antena. Ya los tenemos casi listos y con un blister de aspirina le haremos los ojos. Lo pegaremos así de esta manera. Y así nos tiene que quedar. Espero que les haya gustado el proyecto, que se animen a hacerlo, y ser creativo y reciclar es algo bastante bueno. Me gustaría mucho si comparten, si se quedan también para el resto de los proyectos que tengo pensado hacer. Y por acá en el final les dejo otros videos que les pueden interesar de la misma temática